Fútbol Club Barcelona, el Athletic Club y el Sporting de Portugal son la base del fútbol actual, generando a las mejores promesas del mundo. La UEFA Champions League la han dominado las estrellas formadas en la cantera del Fútbol Club Barcelona. El Athletic Club ha dominado la Europa League con un equipo solo de canteranos. Y las promesas del Sporting de Portugal dominarán los próximos años en el fútbol. Pero hoy lucharemos contra los mejores equipos de Europa, sin fichajes, solo con canteranos. Y no pararemos hasta ganar la UEFA Champions League y el Balón de Oro para un canterano. Pero con una condición: tendremos que tener hasta 6 nacionalidades distintas en el 11 inicial. Ya tenemos por aquí al solo canteranos en FC25, que obviamente estamos en la liga hiper emocionante e irá subiendo categorías hasta ganar la Champions. Pero obviamente esta no va a ser la plantilla que vamos a utilizar, y es que tenemos jugadores muy mayores en esta plantilla, así que necesitamos sacar 11 canteranos. Vamos a tener que contratar en total 3 ojeadores, y en cada temporada iremos a un país fuera del top 9 selecciones. Dejadme por los comentarios en qué 3 selecciones fuera del top os gustaría que fuéramos a buscar canteranos. Y el primer ojeador obviamente se va a ir a España, y vamos a buscar la mejor posición en este país, que obviamente es el centrocampista, y también vamos a buscar un defensa central y vamos a buscar a un delantero. El siguiente ojeador, como no puede ser de otra manera, se va a marchar a Argentina. Vamos a buscar al nuevo Lionel Messi, y en este caso vamos a buscar también laterales. Y el último ojeador lo vamos a necesitar para encontrar a nuestro portero, y lo vamos a enviar a Alemania. Ahora es momento de reorganizar nuestra plantilla, así que solo nos vamos a quedar con los jugadores menores de 21 años, y ya no podemos liberar a más jugadores porque necesitamos un mínimo de 18 jugadores. Y nos vamos ya por los primeros informes. Nos vamos ahora por Españita, y vamos a tener que fichar a todos los jugadores con un potencial de hasta 99. Y aquí tenemos el primero: centrocampista defensivo, 16 añitos y un potencial de entre 80 y 94. Y ya no hay ningún jugador más en toda España, pero qué vergüenza de informe es este. Nos vamos ahora por Argentina, y coméntame si crees que vamos a encontrar al nuevo Leo Messi. Es que de momento estoy viendo y no tenemos nada. Esto va a ser imposible. Vamos a ver si con Alemania tenemos un poquito más de suerte. Y ojo con este, gente, este sí que sí, primer jugador de 94 de potencial, con 1.700.000 de valor. Pero es que encima tenemos otro, y de momento todo esto es lo que tenemos en la cantera. Y es que este Carlos Contreras que hemos fichado tiene un montón de rasgos, pero esto es un equipo de solo canteranos, así que vamos a tener que subir a todos los jugadores que tienen mínimo 16 años. Y ya tenemos el primer 11 de solo canteranos, y es una plantilla horrenda. Al menos me quedo con el que puede ser el rellén de Manuel Neuer y con este Carlos Contreras. Y nos vamos ya con el debut de este solo canteranos. Campo muy humilde para empezar de estos canteranos, y logramos un empate a 2 en el primer partido. No me lo puedo creer con lo malos que son. Y ya ha llegado la primera victoria, 1-0 en casa contra el Racing. Pero ahora es momento de seguir reclutando jugadores, y tenemos por parte de España este prometedor defensa, y por parte de Argentina este Marc Franco. Y ojo porque nos viene otro porterazo, 2 millones de valor, con un potencial de 79 y 94. Y ahora sí, por fin tenemos un 11 solo de canteranos, así que ahora vamos a utilizar esta primera temporada para mejorar la cantera de este solo canterano. Y ya he recuperado el ojeador de Alemania, por lo que vamos a ir con una selección fuera de las grandes, y en este caso me voy a ir a por un peruano. Y no sé pero cuáles son los mejores jugadores, pero yo voy a buscar un lateral izquierdo, un lateral derecho y un central. Y ojo porque he dado en el clavo con los jugadores peruanos. Tenemos por aquí uno de 71 a 94, pero es que tenemos otro de 78 a 94 y otro de 75 a 94. Y esto es otra cosa, ya tenemos un lateral izquierdo con 61 de media, y es que estábamos jugando con un extremo de 49 de media. Así que ahora era el momento de mejorar a los jóvenes canteranos y ver si prometían tanto como parece. Y es que sobre todo nos vamos a fijar en Franco, y en su primer torneo ya nos ha dejado detalles de calidad, siendo el mejor jugador de todo el torneo. Además, este equipo va a jugar al tiki-taka, y tras desarrollar los planes de todos los jugadores, llegamos al final de la temporada, y este solo canteranos habría logrado la permanencia en la vida real con 45 puntazos. Han mejorado bastante los jugadores en esta temporada, pero sobre todo uno, este Fernando Moreno de 18 años, que ha subido como 6 puntos de valoración y que ha sido nuestro máximo goleador con 23 goles en toda la temporada. Números de crack. Además, he tenido a este portero alemán para que suba la media. Y en cuanto a nuestras jóvenes promesas, tenemos por aquí a nuestro portero, tenemos por aquí a varios jugadores peruanos, como este central de 66 de valoración, y sobre todo tenemos a nuestro pivote. Pasamos a la segunda temporada, y es que todos estos son los canteranos que tenemos ahora mismo, como este peruano de entre 91 y 94 de potencial. Pero la mala noticia, gente, es que nuestra propuesta para ser el nuevo Messi ha fracasado. Así que vamos a subir a todos los jugadores de 16 años, y ahora vamos a ceder a bastantes jugadores, porque las cesiones es la mejor manera de que los canteranos progresen en este FC25. Ahora es el momento de ir a pescar canteranos en otros 3 países. El primer país va a ser Brasil, para poder sacar a la nueva promesa del fútbol. El segundo país será Portugal, y la selección rara en esta temporada va a ser Andorra, para ver si nos encontramos a algún youtuber que
que pueda ser futbolista. Y si te está gustando este vídeo de solo canteranos, te invito a que dejes tu like y tu suscripción para apoyar el canal. Y nos vamos ya con los informes. Vamos a ver si tenemos al nuevo Pelé. Y de momento no estoy viendo ninguna promesa en Brasil. Vaya mierda de informe. Y este es el mejor jugador de Portugal. Vamos ahora con el informe de Andorra, y es que necesitamos un centrocampista, y este es el único jugador que tenemos en toda la lista y que obviamente lo ponemos de titular, pero con este equipo no vamos a poder ascender tampoco esta temporada. El solo canterano sí iba a debutar con derrota en la liga contra el Deportivo, pero ganamos 2-0 en casa contra el Deportivo Alavés, y ya tenemos la primera asistencia de nuestro fichaje andorrano. Menos mal que tenemos a Andorra, porque tenemos aquí otra joven promesa 75-94 y otro jugador más. Y es que así queda la plantilla de este solo canterano, donde nuestro mejor jugador es Fernando Moreno y nuestras mejores promesas son el peruano Eusebio Castro en la defensa, otro peruano en el lateral derecho y nuestra mejor promesa, el pivote Carlos Contreras. Quedaros con este nombre y también con el de Julio Corona. Ahora era el momento de seguir dándole minutos a estos canteranos y vamos a ver si los canteranos están funcionando. Y no me lo puedo creer, ahora mismo estaríamos en puestos de descenso pese a los 12 goles de Lorenzo Flores y que los jugadores están progresando de media, así que tenemos que cambiar la situación. Y por aquí han llegado 3 jugadores nuevos: un portugués de 74 de valoración, un central andorrano que tiene muy buena pinta, 69 de media y 94 de potencial, pero pese a todos los fichajes el equipo solo ha conseguido quedar el 17, y eso que Lorenzo Flores ha marcado 21 goles, pero apenas sube de media, por lo que no tiene potencial. Lo importante es que el equipo va tomando forma para esta tercera temporada, pero nos hace falta un delantero centro, y es que ha regresado de su cesión el argentino Julio Corona, con potencial para destacar, y estos son ahora mismo nuestros máximos talentos, sobre todo estos dos con potencial para destacar. Así que vamos a acceder a todos estos jugadores prometedores, y los últimos países en los que vamos a buscar promesas van a ser Francia, Italia, y la última selección rara va a ser Camerún, para buscar ese delantero que nos hace falta. Y por aquí tenemos un jugador francés con 1 millón de valor y otro delantero centro, pero por parte de Camerún y de Italia no hemos encontrado nada. Y después de ceder hasta un total de 16 jugadores en esta tercera temporada, esta es la plantilla para la cuarta temporada, que pretende ascender a la Liga eSports. Pero es que además ya tenemos las 6 selecciones que necesitamos, donde ha regresado de la cesión este portero que estaba en el Almería, pero es que además hemos tenido a 2 jugadores más en esta temporada, a nuestro portero titular y a nuestro pivote, y han subido más de 10 puntos de valoración. Y es que ahora en el pivote vamos a tener a este andorrano, tenemos a 3 centrales con potencial para destacar, a este centrocampista andorrano, nuestro delantero Julio Corona, y también a este extremo francés. Y después de 4 largas temporadas de desarrollo, por fin logramos el ascenso a la Liga eSports con 90 puntazos, ganando la liga hiper emocionante, y con nuestro argentino Julio Corona como máximo goleador de toda la liga. Y es que por fin estamos en la Liga eSports, y esta es ahora mismo la plantilla de este solo canterano. Tenemos por aquí a nuestros 2 mejores jugadores. Además tenemos a este andorrano como suplente de Carlos Contreras, y ojito con el argentino Julio Corona. Y ahora mismo tan solo tenemos 3 jugadores cedidos que tienen muy buena pinta. Y sin más dilatación nos vamos a por el debut de este solo canteranos. Y es que a partir de ahora el objetivo será clasificarnos para la Champions y ganar la ansiada orejona. Y como sabéis, conseguir el Balón de Oro. Pero de momento empezamos perdiendo 3-1 en el Civitas Metropolitano. Pero nos vamos al parón de Navidad y de momento estamos bastante bien. Hemos conseguido 4 victorias y la temporada ha sido buenísima. Y es que este solo canteranos ha llegado hasta las semifinales de la Copa del Rey, pero es que además, vaya si hemos conseguido la permanencia, 11º en la Liga eSports. Y es que nuestro máximo goleador no podía ser otro que Julio Corona, y es que esta es la plantilla para la 6ª temporada, donde ya queremos tener la mirada puesta en Europa, y no es para menos teniendo este plantillón. Y es que tenemos muchísimos jugadores con potencial, y atentos porque creo que ya tenemos el claro favorito para Balón de Oro, porque acabo de ceder a 4 jugadores, y nada más ceder a este Lucien Dubriel ha pasado de los 75 de valoración a los 88, por lo que vamos a cortar su cesión, lo ponemos de titular y nos vamos a debutar en la Liga eSports con nuestro nuevo estadio. Y las miradas se centran en nuestro mejor jugador Dubre, que finalmente ha marcado en este empate a 2 contra la Real Sociedad, y después de pelearle la Liga al Real Madrid gracias a los goles de Julio Corona, el solo canteranos por fin consigue el objetivo, se mete en la Champions League, y eso por supuesto es gracias a nuestra portería, y por supuesto ha sido gracias a los 20 goles de Julio Corona. Y ya estáis viendo la cantidad de jugadores que tenemos por encima de los 80, y tras 7 temporadas ahora mismo este es el equipazo que tiene el solo canteranos, y debutamos en la Champions con victoria 2-0. Y vamos a ir fijándonos ya en el Balón de Oro, aunque no tenemos ningún nominado, lo apostamos todo a este Dubre, y para ello tenemos que hacer muy buena temporada. Y vaya si lo hemos hecho, conseguimos la Liga eSports, no me lo puedo creer, 93 puntazos, y después de muchísimas temporadas conseguimos el primer título, pero que no viene solo,
porque además tenemos también la Copa del Rey y en la Champions hemos llegado hasta los cuartos de final. No me lo puedo creer, hemos caído 4-2 contra la Roma y pasando como primeros sin perder ni un partido en la fase de grupo. Y es que todo ha sido gracias a nuestro extremo Dubrey y nuestro máximo goleador Julio Corona, que ha marcado 34 goles. Y es que ahora sí, el objetivo para la octava temporada va a ser ganar la Champions League y conseguir el Balón de Oro. Y esta va a ser nuestra plantilla para conseguir estos dos objetivos en la octava temporada. Y ojo, porque en esta temporada sí que está nominado Dubrey al Balón de Oro. Y ahí está, porque nos vamos a la gala del Balón de Oro. Beckham saca la papeleta y ahí está. Nuestro canterano Lucien Dubrey se lleva el Balón de Oro. Y nos vamos a la Champions, donde hemos pasado segundos en la fase clasificatoria para eliminar al Anderlecht, 5-2 en los octavos de final, 6-2 en los cuartos de final al Borussia Dortmund y 2-3 al Bayern de Múnich en las semifinales. Por lo que ahí está, nos enfrentamos al Bayern Leverkusen. Y es que nos vamos al partido más importante de la historia de este solo canterano. Y aquí tenemos la primera jugada para este solo canterano. Menard en banda para Julio Corona. Y ahí está, marcamos el primer gol del partido. Vamos a por esta Champions. Y finalmente acabó el partido 3-5. Y el solo canterano se lleva la Champions League para cumplir todos los objetivos. Hemos construido un auténtico equipazo, así que si te ha gustado este vídeo de solo canteranos en FC25, invito a que dejes tu like y tu suscripción para apoyar el canal y que veas el resto de vídeos de FC25.